Procesos de autorregulación emocional en la integración de la personalidad. Cuando hablamos de procesos de regulación emocional, podemos tener en cuenta primero la definición de autorregulación, que sería como que estar conscientes del estado actual y plantearse uno deseado, bien sea a largo, mediano o corto plazo. Cuando se plantean este tipo de metas, normalmente es muy probable que se presenten discrepancias. Discrepancias serían cambios de opinión, dificultades, adversidades mentales, darse cuenta que quizás no era el objetivo que querías, y esto es totalmente válido. Pero a medida de que se va avanzando y si tu meta sigue siendo la misma, entonces lo mejor es disipar esa discrepancia buscando el objetivo otra vez, buscando quizás apoyo en algún profesional, en alguna persona, dependiendo del caso, en algún profesional de la salud, en algún familiar, etc. Si la discrepancia se presenta, luego tenemos los pasos para conseguir esta autorregulación. Sería lo primero la autoobservación, y la autoobservación cumple varios, pero para la autoobservación lo que se requiere primero es que se vea desde adentro hacia afuera. Si yo cambio mi interior, normalmente se refleja en la parte externa, en mi actitud, en mi forma de ver las cosas, inclusive en mi aspecto físico se refleja si yo tengo una autoobservación saludable. Y de lo más sencillo a lo más complejo, para que sea más fácil el ir escalando poco a poco. Cuando hablamos de autoobservación y se tiene este tipo de cosas, el individuo primero evalúa las acciones que está realizando en base a la meta que tiene prevista. Y esto puede a veces confrontarse, pueden aparecer discrepancias, y esto puede causar un cambio de rumbo, puede causar meta nueva, algún trazo nuevo. Lo que importa es que la autoobservación sea sana y se tome en cuenta para mejorar y para cambiar de ser necesario. Para la autoobservación también se necesita el autoconocimiento. Cuando nos autoconocemos, analizamos lo que estamos haciendo, ya sabemos cómo es que vamos a reaccionar ante cierta situación. Cuando se nos presenta algún tipo de problema o dificultad, ya conocemos lo que podría pasar, ya conocemos nuestra forma de pensar, y esto se le cataloga como el autoconocimiento. Cuando una persona se autoconoce, surge la anticipación y la prevención. La anticipación y la prevención no es más que la seguridad que tenemos en nosotros mismos de que, bueno, ya sé lo que va a pasar y tomamos la decisión correcta a tiempo. Esta decisión nos da seguridad. Este tipo de cosas de autoconocerse y la anticipación nos da seguridad a la hora de tomar una decisión asertiva. Y todo esto da como resultado buenas cosas. Sin embargo, este tipo de prácticas a la larga o de manera muy excesiva puede crear algunos tipos de trastornos como la depresión y la ansiedad, y sobre todo si estos resultados o estas anticipaciones o este tipo de autoconocimiento no te dan un fruto de manera positiva, o si piensas que según tu criterio no tiene una repercusión positiva. Sientes que no te conoces, sientes que la decisión que tomaste no está del todo certera, y lo que hace es el efecto contrario. Al no sentir cómo vas a reaccionar, no saber cómo vas a hacer ante tal situación, no tienes una anticipación, no tienes una prevención y resta confianza en ti mismo. Por lo tanto, te puedes llegar a estancar, puedes llegar a sobrepensar las cosas, que esto también puede ser un trastorno de ansiedad. Puedes llegar a sentirte deprimido porque no sabes qué hacer y ante tantas posibilidades de fracaso te estancas.
Entonces, este tipo de cosas hay que hacerlas con mucha precaución, tomando en cuenta también el hecho de que no siempre va a ser así, no es como las matemáticas, a nivel de decisiones personales, no todo el tiempo va a haber un resultado positivo, no va a haber siempre un valor exacto, una respuesta asertiva exacta. Pueden pasar muchísimas cosas, las emociones pueden ser traicioneras, las situaciones pueden cambiar, las circunstancias pueden ser no favorables y esto no depende de nosotros, sino de agentes externos, entonces no hay que como sobrepensar tanto también porque esto también está mal y esto se le dice como importancia al presente, dar importancia a lo que está pasando en el aquí y en la ahora, porque si sobrepensamos mucho estamos pensando en el futuro y como dije puede traer repercusiones de manera negativa. Entonces, cuando pensamos en el presente y estamos en el presente a nivel mental, se nos despejan muchas cosas y disfrutamos más ese tipo de cosas y quizás nos liberamos de algunas cargas que al sobrepensar tanto, buscando soluciones, la solución era muy sencilla, pero nos fuimos por escenarios ficticios que quizás no eran los más adecuados a nivel de pensar y nos trajo como consecuencia muchas cosas negativas. Luego de esto tenemos la autovaloración. La autovaloración sería el resultado del autoconocimiento, de la prevención, o sea, es el concepto de nosotros mismos, el resultado del autoconcepto. Cuando nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos, de manera que, bueno, ya tenemos la confianza, ya tenemos la anticipación y la prevención, ya tenemos el valor del presente, ya tenemos la autoobservación, entonces todo esto suma el autoconcepto. Y este autoconcepto nos da la autovaloración, que es como nosotros nos valoramos a nosotros mismos, porque quizás para nuestros amigos, para nuestros familiares, para nuestros hijos, de ser el caso, existe un valor muy importante, pero nosotros como individuos, como personas, no nos consideramos tan importantes para la sociedad. Y este tipo de autovaloración se consigue con el autoconcepto. El autoconcepto también tiene que ver con la autoestima. Si yo tengo una autoobservación asertiva, sana, que quizás en algunas ocasiones tiene que ser guiada por algún profesional, pero es sana, el resultado es positivo. Todo esto va a ir sumando para que yo tenga un autoconcepto elevado o un autoconcepto correcto, saludable. Y todo esto también me va a dar una autoestima adecuada. Esto es muy importante para el desarrollo de la personalidad, de la conducta, de los hábitos de conducta. Todo esto nos va a ayudar también en el desarrollo de la autorregulación, que sería la meta actual y la meta deseada. Cuando ya yo tengo una autoestima sana, cuando yo tengo una forma de ver la vida de manera saludable, entonces veo el desarrollo de mí y veo hacia atrás en retrospectiva y digo, quizás en algún momento de mi vida yo vi esto así, pero ahora lo veo de otra manera y ahora yo me autovaloro más, yo me evalúo y esto también tiene que ver con la autovaloración. Es como un ciclo, un efecto dominó, todo va de la mano con todo. Uno no puede existir sin el otro. Y esto, la autovaloración, el autoconcepto, todo nos lleva a la meta o hace más visible o certera la meta, más cerca. Y por último tenemos a la autorreacción. La autorreacción sería el ver el camino por el que estoy transitando, ver que si mis acciones están siendo de fruto positivo para yo alcanzar mi meta y de ser así entonces habrá una autorrecompensa.
Al haber una autorrecompensa, estoy reconociendo mi esfuerzo, estoy reconociendo las cosas que yo he hecho, los caminos que he trazado, suma todo lo demás que vengo cargando, la autovaloración, la autoaceptación, la anticipación, todo este tipo de cosas van sumando, van sumando, van sumando, y yo voy a ver progreso. Cuando yo veo progreso me autorrecompenso, es algo que, un ciclo. Y cuando yo veo progreso, evalúo, ok, pues quizás si hubiera hecho este tipo de cosas, o quizás si hubiera actuado de esta forma, entonces yo podré implementar cambios para acercarme más a mi meta. Como dije también, en el proceso de la autorregulación emocional pueden presentarse discrepancias. Las discrepancias no necesariamente tienen que ser negativas, sino cambios que uno toma, algunos cambios de opinión, algunos cambios de perspectiva, cambios de vista. Cuando tenemos la asesoría de alguien o el consejo de alguien externo, algún familiar, algún profesional, entonces este tipo de cosas nos hacen replantearnos nuestras metas, nuestras creencias, nuestras formas de ver la vida, y esto genera cambios que pueden ser positivos. Cuando hay cambios, entonces hay hábitos. Dependiendo del tipo de meta que se trace, algunos serán como que más, requerirán más energía de parte de nosotros y algunos no tanto. Pero los hábitos generarán conducta y este tipo de cosas alimentarán a nuestra personalidad. Nos darán ese tipo de rasgo. Entonces, cuando ya tenemos los hábitos, luego viene como que en el proceso de autorregulación pueden haber algunos fallos, que es la inconsistencia o no constancia en este tipo de cosas, porque quizás vemos el proceso que nos está llevando nuestra meta deseada y nos vemos en nuestra posición actual y queremos estar ya en la meta, y nos puede suceder que en el fallo de la autorregulación algunas personas tienden a abandonar la meta actual, y lo que se quiere es precisamente todo lo contrario. Entonces, lo que hay que hacer es ser constante en los hábitos para crear conducta. Y esto como resultado, cuando ya tenemos este tipo de cosas ya planteadas, cuando ya tenemos un hábito que quizás nos costó poco, nos costó más, o ambos casos pueden haber, pero ya cuando vemos que es una conducta, ya cuando vemos que no es una carga de hacer, cuando no hay que estarnos recordando a nosotros mismos y somos constantes en eso, entonces nos dan la satisfacción, pues vemos resultados y se genera otra vez el ciclo, la autorreacción, vemos el progreso, nos autorrecompensamos, vemos los cambios y creamos nuevos hábitos para seguir avanzando o seguir perpetuando este proceso de cambio para llegar a la meta deseada. Todos estos son acciones que no son inmediatas y en algunas personas puede llevar días, puede llevar meses o incluso puede llevar años. Entonces, el hecho es ser constante y quizás también plantearnos metas a corto plazo, como por ejemplo, de aquí a 21 días voy a comer un poco más saludable, o de aquí a 21 días voy a hacer ejercicio, o de aquí a 21 días voy a leer un libro corto. Este tipo de cosas nos van creando poco a poco un hábito, y estos hábitos nos van creando una conducta. Entonces poco a poco vamos armando las cosas y quizás nos evitamos discrepancias en el proceso. Si nuestra meta deseada quizás es ser un físico-culturista, entonces hay que ir poco a poco. Primero tengo que cambiar mis hábitos alimenticios. Mi cuerpo ahorita tiene que acostumbrarse a cierta forma de comer. Entonces voy de aquí a 21 días a hacerme una dieta para desintoxicar mi cuerpo y que mi cuerpo cree una conducta que ya no necesite la comida que me hace daño. Entonces yo
voy a ir viendo y voy a ir sumando. Luego de que ya tenga un hábito de comida saludable, voy a ir sumando o ir progresando y sumando en mi entrenamiento personal para yo lograr la meta deseada, que es ser un fisicoculturista. Y es un proceso largo, es un proceso que quizás no saque lágrimas, que quizás no, no veamos resultados en mucho tiempo, pero ya cuando pase un tiempo y veamos hacia atrás, entonces nos dará satisfacción al ver que ya comenzamos. Referente a esto, hay una frase que a veces es buena recordarla, que es: ¿dónde estuviera si yo hubiera empezado antes? Cuando yo quiero avanzar y quizás veo todos los esfuerzos desde mi posición actual y veo quizás todos los esfuerzos, que sería el sobrepensar, y no estoy pendiente del presente, entonces como que minimizo lo que estoy haciendo ahorita y dije, no, o sea, yo jamás voy a lograr esto porque no tengo autovaloración, porque no tengo autoobservación, porque este tipo de cosas me bajan la autoestima, y todas estas cosas se van acumulando y se van haciendo una carga que no me permite avanzar. Entonces, cuando yo veo que, ok, puedo hacer esto, tengo un cuerpo, puedo hacer lo que yo me proponga, entonces en el caso del fisicoculturismo, voy a empezar con esto y poco a poco voy a ir lográndolo. Y quizás no gane, pero llegué a una competencia y luego me enfocaré en ganar. ¿Me explico? Entonces, cuando vemos hacia atrás ya lo que hemos avanzado, esto nos da satisfacción. Hagamos un repaso rápido de lo que serían los procesos de autorregulación. Primero tenemos la definición: mi estado actual a mi estado deseado. Estoy aquí ahora, quiero esto y tengo que hacer tal y tal cosa para hacerlo. Sé que en el camino voy a tener quizás algunas discrepancias conmigo mismo, algunas discrepancias con algunos agentes externos, voy a tener cambios de perspectiva, voy a evolucionar y es parte de crecer. Entonces voy a ir avanzando. Sin importar las discrepancias, tengo que ir deshaciendo. Si mi meta sigue siendo la misma, entonces ir disipando las discrepancias. Luego tenemos la autoobservación, que sería ir viendo nuestras conductas de adentro hacia afuera, de lo más simple a lo más difícil o lo más complejo, y de allí ir avanzando. La autoobservación nos da autoconocimiento. El autoconocimiento es ver o saber cómo vamos a actuar ante ciertas circunstancias, ante ciertas situaciones, y esto nos permite aprender tanto de nuestra persona como de las personas que nos rodean. Y esto del autoconocimiento y la autoobservación nos da anticipación y prevención, que sería saber qué es lo que puede pasar en ciertas circunstancias, y esto nos da seguridad en nosotros mismos, lo que aumenta nuestra autoestima. Después de hacer todas estas cosas, tenemos que tener en cuenta que el sobrepensar nos puede llevar a algún tipo de trastorno, depresión, ansiedad, etc. Y este tipo de cosas no nos hacen estar tan pendientes del presente, sino de un futuro quizás muy lejano, y nos disipan de las cosas y no disfrutamos también las cosas. Cuando yo veo la importancia del presente, entonces hay una sensación de libertad. Luego tenemos la autovaloración, que viene del autoconcepto. El autoconcepto nos suma la autoestima y es el resultado de todo lo que hemos venido hablando antes. Y esto nos ayuda en el desarrollo para llegar a la meta. Luego tenemos la autorreacción, que sería el proceso de la autorrecompensa, ver que yo he estado avanzando y autorrecompensarme, ver mi progreso. Luego ver si hay cambios que necesito tomar o que no pertenecen. Luego plantearme hábitos y conductas que generen esos cambios para que sea más accesible, más divisible, más alcanzable la meta que tengo.
Luego de esto tengo que estar consciente de que quizás las discrepancias, quizás las cosas que yo pienso que fueron obstáculos, me quiten el desánimo, que sería el fallo de la autorregulación. La gente tiende a abandonar la meta, tengo que ser constante. Cuando soy constante, entonces veo los resultados de todo mi progreso y eso me da satisfacción. Entonces, ya reevaluando todo lo que hemos venido planteando, es algo que va de la mano. Cada uno tiene que hacer básicamente el mismo ciclo, el mismo proceso para ir avanzando, como una rueda de bicicleta. Tiene que ir rodando para ir avanzando y mientras más rueda, más avanza. Entonces, este tipo de cosas nos pueden doler, nos pueden costar mucho, pero cuando veamos hacia atrás, entonces vamos a valorar todo lo que hemos hecho nosotros para lograr la meta. Muchas gracias por escuchar la presentación y espero que sea de mucha ayuda. Inclusive yo estudiándolo fue de ayuda para mí.